Hola a todos, mi nombre es Isaac Eliu Martínez Meléndez, muchos de ustedes ya me conocen. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica Internacional. Estoy en el campus Tlaxcuapan y actualmente curso el octavo cuatrimestre. Ahora, quiero hablarles acerca de la materia de Derecho Internacional Privado. Es una rama del derecho privado que estudia las relaciones entre los individuos y el Estado, es decir, particulares y el Estado, o entre particulares con otros particulares de distintas naciones. Es muy sencillo hablar de esta rama, pero solamente les hablaré de la evolución histórica doctrinal en México, pues. Les hablaré de tres autores. Estos tres autores seguramente para algunos de ustedes son conocidos y para algunos no, los que no estudien esta carrera que es muy bonita. Y les hablaré acerca del primero. El primero es Eduardo Trigueros Saravia. Él pues fue un abogado, obviamente, que nació el 17 de abril de 1907 y obtuvo su título en 1928. Inclusive la UNAM lo nombró doctor ex oficio en 1950. Lamentablemente murió muy joven, el 13 de febrero de 1955. Y hablaba, dentro de muchas cosas y análisis que hizo, hubo una tesis, su tesis que se llamó Flexibilidad de la interpretación de las constituciones. Él detalla causas históricas y sociológicas del derecho internacional privado, es decir, los conflictos que hay, las problemáticas que tiene esta materia desde un contexto histórico y social de los estados, en los individuos. Se remonta inclusive a antecedentes hasta el derecho romano. Los posglosadores, estos personajes que interpretaban y daban su interpretación, su aporte, y lo escribían para que quedara para los que vinieran después, los sapientes del derecho. Entonces también se basó en las escuelas, como la escuela estatutaria o estatutarinas, o sea, en varias escuelas, y las agrupó inclusive por tendencias. Interpreta o interpretó las técnicas y las teorías que había para la aplicación de leyes extranjeras o leyes extrañas, como él las llamaba. Inclusive utilizaba el método dialéctico, es decir, comparaba autores que compaginaban entre sí, pero también comparaba autores que, digamos, pues no compaginaban entre sí. Entonces, ese era su método también, un método dialéctico. Veía las dos partes, las dos posiciones, y pues él sacaba sus conclusiones. Una de las grandes preocupaciones que tenía este autor, Eduardo Trigueros, era que decía que no había una buena enseñanza, es decir, su preocupación era más pedagógica. No había una enseñanza correcta acerca de la interpretación de leyes extranjeras. Si con trabajo se interpretan bien a bien las leyes nacionales, pues las extranjeras ni siquiera se toman en cuenta, no se enseñan en las universidades, en las carreras de derecho. Entonces esa era su preocupación. También analizaba la territorialidad de las leyes, obviamente de acuerdo a las esferas de influencia, que él las llamaba así. Digamos que este era un enfoque más geopolítico y obviamente iba acorde a su análisis, sociológico e histórico que hacía. Entonces, lamentablemente, este autor murió, les digo, muy pronto, muy joven, y algunos de sus análisis quedaron incompletas porque también estaba a la espera, según lo relata la UNAM, de, pues digamos, obras que iban a salir en el extranjero y que se iban a publicar posteriormente, pero pues murió, lamentablemente. Entonces, inclusive este autor Trigueros se apoyó de otros autores muy conocidos como Kelsen, y yo digo que era muy bueno, aunque sus análisis quedaron incompletos, algunos de ellos. Otro autor del que les hablaré es José Luis Siqueiros. Este José Luis Siqueiros escribió varios libros, si no mal recuerdo 7 libros escribió, con referencia al derecho internacional privado,
y uno de ellos en los que más me voy a basar es precisamente el titulado La persona humana y el arbitraje internacional, de naturaleza privada, obviamente. Este personaje, Siqueiros, fue expresidente del Comité Jurídico Interamericano de 1990 a 1998. Y bueno, comienza basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, digamos, con la misma dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, basado en esto, él analiza a los estados desde una perspectiva más amplia que el anterior autor. Este autor analiza los estados y su conformación jurídica, es decir, su sistema jurídico desde una perspectiva histórica, cultural, social y económica. O sea, muy importante, digamos, abarcó más materias para sus análisis. Afirmaba que los poderes del Estado deben proteger y asegurar los derechos civiles y políticos contra todo ataque de cualquier sector social, económico, tecnológico o científico. Y esta parte me parece muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, a nuestra actualidad, a hoy en día, el poder económico, que siempre ha estado presente, ha tenido gran relevancia, pero no solo eso, sino el poder tecnológico y científico, con las llamadas hoy redes sociales y otras compañías, otras empresas multimillonarias, que inclusive tienen más poder adquisitivo, económicamente hablando, que los mismos estados. No es nada nuevo o no es, digamos, desconocido, que por ejemplo en las grandes compañías como Facebook tengan, digamos, un Producto Interno Bruto mayor que el PIB de México. Billones y billones de dólares que manejan. Entonces, él afirmaba que el Estado debe proteger, los poderes del Estado deben proteger los derechos civiles de los individuos, de sus ciudadanos, frente a cualquier, digamos, imposición política, científica o económica, y mucho más si es extranjera, ¿no? También esto parte de sus análisis los tomaba basándose en el artículo 14 constitucional, que ya estaba cuando él empezó a hacer pues estos libros y estos análisis. El artículo 14 constitucional nos habla acerca, en pocas palabras, de que ninguna ley puede ir en efecto retroactivo o en perjuicio hacia alguna persona. Claro que este principio pues no aplica en materia penal, y habría que preguntarnos si aplica en distintas cuestiones, en otras materias, pero no vamos a profundizar en eso, porque solamente estamos analizando la evolución que ha tenido en México a través de distintos autores el derecho internacional privado y su forma de enseñarse en las escuelas, pues su forma de ver, cómo lo han visto diferentes autores. Y este autor, José Luis Siqueiros, se basaba, les digo, en estos principios y declaraciones de la Declaración de los Derechos Humanos, y también inclusive mencionaba algunas convenciones, algunos acuerdos, algunos pactos. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969. Esta se centraba en las garantías judiciales que tenía un individuo frente a cualquier proceso, ¿no? O sea, que el individuo tenía que tener un debido proceso independientemente de cuál fuera su nacionalidad, ¿no? Porque pues va acorde a lo que mencioné a un principio en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, las garantías judiciales, un debido proceso. También de esto habla el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, esta convención y este pacto no hace referencia a soluciones extrajudiciales, sino solo, digamos, judiciales. Entonces, también él tocó el tema de solución de conflictos extrajudiciales, como lo es el arbitraje. Entonces,
Cuando habla él acerca del arbitraje, Siqueiros se va y se remonta igual hasta la época del derecho romano, el Sacro Imperio Romano allá con Justiniano, y también el que le siguió, el Sacro Imperio Germánico. Ya ven que Roma se dividió, inclusive después toca el tema de las 7 partidas, la novísima, que ya comprendían los árbitros letrados y los arbitrados no letrados. Es decir, un tercero que podía oír a las partes y dar solución al conflicto, aunque supiera de derecho y aunque no supiera de derecho. Esto ya lo contemplaban desde hace muchos años atrás, estas leyes. Después vino y tocó el tema de las leyes indias, las ordenanzas de Bilbao, y expone distintos tipos de arbitraje que hasta hoy nosotros conocemos, ¿no? Entonces también menciona dentro de esto los tratados y convenios que países han hecho, pues para solucionar conflictos con un arbitraje entre privados y privados, o entre el Estado y algún privado. Esto es interesante, y estos dos autores me parece que estudiaron muy bien la materia de derecho internacional privado. Son autores, digamos, un poco más viejitos, aunque este último, Siqueiros, fue de la última década del siglo pasado. Y ahora viene uno que sigue vivo en la actualidad, se llama Carlos Arellano García. Ha escrito muchísimos libros, como 16 libros. También es abogado, obviamente, pero es profesor en ciencias sociales. Afirma que el derecho internacional privado es una materia muy descuidada por la jurisprudencia y la doctrina mexicanas. Dice que un factor del por qué pasa esto es que se ve desde un punto de vista mercadamente territorialista o muy mercantilista, como por ejemplo es el pensamiento que es con el que salen los que estudian en el ITAM y que han gobernado al país en las últimas décadas. Entonces él dice que es por eso, ¿no? Ver este aspecto pues muy mercantilista, y no darle la importancia jurídica que debería tener, ¿no? Hacer normas en cuanto al derecho internacional privado para la solución de conflictos. Al hablar del derecho internacional privado, este autor, Carlos Arellano García, se basa en muchos autores, más de 11 autores. Desgraciadamente, este autor no funda metodológicamente lo que cita, y obvia pues muchos conceptos, y obvia la división doctrinaria moderna y sus teorías. Señala autores extranjeros inclusive, como lo es Batifolle, y un francés que se llamaba, o se apellidaba Francescakis, otro autor extranjero que lleva por apellido Suiguart, o algo así se pronuncia, no me hagan mucho caso en la pronunciación. Que estos autores extranjeros realmente no tienen tampoco muy claro su postura, sus conceptos frente a las teorías de cómo se deben solucionar los conflictos en materia de derecho internacional privado. Queda más claro, por ejemplo, algo que sí me queda más claro, cuando hace referencia al dualismo entre el derecho público y el derecho privado, hablando del derecho internacional. Y esto me queda más claro porque es lo que sí se enseña hoy en día dentro de la carrera de Derecho. Cuando uno estudia la carrera de Derecho, pues te enseñan que el derecho internacional privado viene del derecho internacional público, precisamente porque los problemáticas o los conflictos que se dan dentro son precisamente por conflictos de leyes de un estado y de otro estado. Entonces, esto sí me queda más claro, aunque él dice que, bueno, él habla de un contexto de espacio-tiempo en el cual no profundiza sus escritos. O sea, nos habla de un espacio-tiempo, el cual nosotros también estudiamos en la universidad, pero no se centra o no habla o no profundiza en los conceptos de espacio, que hace referencia al territorio, ¿no? Y del tiempo, que hace referencia a la vigencia, el derecho positivo. Entonces, me parece importantísimo que profundizara
pero no lo hace. Entonces este autor Arellano García siento que pues ya no es digamos tan sapiente o tan docto como lo fueron sus antecesores, como por ejemplo lo fue Trigueiros, porque fue a principios del siglo pasado y fue muy bueno. Lamentablemente se murió por causas extrañas y él daba, digamos, un análisis incluso geopolítico de la situación, lo cual me parece espectacular, ¿no? Multidimensional, Siqueiros. Eh, pero bueno, hablando ya por último de últimos, digamos, puntos de este autor Carlos Arellano García, hablaba acerca de la solución, de los métodos para solucionar los conflictos en materia de derecho internacional privado y decía que había un método interno y otro internacional. El interno era que el derecho internacional privado señalaba la norma que había de prevalecer frente a otras normas cuando estaban en conflicto. Y el otro método, el método internacional, era simplemente que los sistemas jurídicos que estaban en choque o en conflicto, pues digamos se ponían de acuerdo para seguir un debido proceso, y esto digamos va relacionado con lo que decía Siqueiros cuando hablaba de que había tratados o convenciones que firmaban los países para que cuando estos conflictos llegaran a pasar, pues se pudiera solucionar con un debido proceso, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla acerca de las garantías judiciales. Y así, bueno, esta ha sido la evolución a grandes rasgos, de manera general, tocando estos tres autores, de de la doctrina o la enseñanza que hay en cuanto al derecho internacional privado. Esto ha sido todo y gracias por seguir mi canal aquí en YouTube. Ya saben que no solo se trata de música y la interpretación musical, sino temas teológicos y temas en materia de derecho. Esto ha sido todo.